cuando me decís que las vivía en carne propia en su realidad familiar, ¿por qué me lo decís? Y porque Perón tiene una composición social muy parecida a la de todos nosotros. Él tenía, por el lado de su rama paterna, tenía los inmigrantes llegados en los barcos a mediados del siglo XIX. Y por el lado de su mamá tenía el criollaje. O sea, él venía de la Argentina criolla, de la Argentina de la conquista, estamos hablando del 1500. En esa realidad social que Perón vive, era una familia acomodada. O sea, la familia de Perón era una familia que tenía dinero, que tenía un comercio aquí cerca, en la calle Libertad y Lavalle. Habían comprado una casa a una cuadra de donde está ahora el obelisco, que en ese momento estaba la parroquia de San Nicolás de Bari, precisamente ahí. Y entonces Perón, su abuelo había sido un diputado mitrista, un médico, un científico, un hombre importante. Y ese médico empieza a tener hijos con una señora que era su enfermera y no se los reconocía. Y Perón eso lo marca de por vida. ¿Nunca la reconocieron? Sí, él llegó a casarse, ¿sabés dónde? 20 años después. Y le diría a Monseñor García, al obispo de San Justo, que celebró la misa por Perón. En La Matanza. En La Matanza, en la parroquia de San Justo y San Pastor, sí, el 1 de julio, querría decirle a Monseñor García, si llega a ver el programa, que el abuelo de Perón se casó en esa parroquia. Mirá vos. Y que Perón iba mucho a esa iglesia. Y que hay un tío de Perón bautizado en esa iglesia. El abuelo de Perón se casa en esa iglesia y hay un tío de Perón que es bautizado en esa iglesia, en esa catedral de San Justo. Bien. Ahí lo reconocen a Perón como hijo. Pero ahí lo que hace el abuelo reconoce al padre de Perón. ¿No? Pero no lo reconoce en el matrimonio, lo reconoce civilmente, algo raro. Sí. Algo raro. Lo común era que vos cuando te casabas hacías el reconocimiento en el acto sacramental. No, él lo reconoce por el registro civil, no por la parroquia. Perón observa esas injusticias sociales. Observa lo que la abuela sufre, porque a Perón lo cría su abuela. Por ende, él sabía y había sufrido en carne propia lo que había sufrido su abuela. Y él lo veía también. Cuando él iba a la estancia de su padre en Cabo Raso, en Chubut, él comía con los peones. Él no podía entender que los peones comieran en una mesa distinta a la de él. Y eso él también lo vio cuando iba a Lobos. Y él también comía con los peones en Lobos. Y él lo vio eso también. ¿Cómo es la historia de los padres de Perón? Los padres de Perón se conocen en Lobos y no se casan y tienen 3 hijos. Tiene 3 hijos. Uno es el hermano mayor de Perón, que fue después director en el zoológico, Juan Domingo Perón, y hubo un tercer hijo que murió infante. Ellos se unen afectivamente, tienen hijos, son bautizados con el nombre de la madre, Juan Sosa, ¿no? Como Avelino Mario Sosa, y luego en 1901 los padres se casan, por instancias de la abuela que había sufrido la discriminación de su marido. Era bastante común esto. Muy común, esto no es algo raro. Bueno, Perón nace de todo esto, por eso no es un improvisado. Él conocía perfectamente las injusticias sociales, porque las había visto en carne propia, y luego él siempre se preocupó en los lugares donde a él le tocó actuar, ya sea cuando fue subteniente o cuando estuvo en la escuela de suboficiales, que vivió 6 años. Él comía con los suboficiales. Y él dijo que fue la gran lección de su vida el comer con los suboficiales. Te pregunto, los padres de Perón se casan. Sí. ¿Cómo sigue la vida de ellos? El padre de Perón se muere en 1928, la madre queda viuda y la madre después se vuelve a casar con un peón del campo. ¿De la estancia del padre? Del Chubut, no, de la que habían comprado en Chubut. Sí. Se casa con un señor de apellido Canosa. ¿Y cómo se llevaba con Perón? No se llevaban bien. Me imaginé. No se llevaban bien. Viste que esas son cosas difíciles de superar. Sí. Aparte, Perón él había sido criado por su abuela y sus tías, las hijas del primer matrimonio. O sea que con la madre tenía una relación... No había una relación, porque la madre se fue a vivir al sur y Perón quedó al cuidado de sus tías, que vivían acá a la vuelta precisamente, acá cerca de la calle de San Martín y Reconquista,
vivían aquí cerca, tenían una escuela aquí, y entonces Perón fue criado por... Entonces él prácticamente tuvo poca relación con sus padres. Pero el matrimonio de la madre con Perón, con el peón, con Canosa, que fue, creo que se casaron en el no me acuerdo en qué año fue, Perón estaba muy enojado. ¿Y cómo será que la madre cuando muere, que muere en el año 53 la madre, Perón tampoco acude? No te puedo creer. Estaba muy enojado. Me doy cuenta. Pero bueno, viste que los enojos en las familias, yo los comprendo. Sí, yo porque también. todos los sufrimos. Sí, claro. No hay nadie que esté exento de un enojo en la familia. Ya sea que seas culpable o inocente del enojo. ¿No? Y eso mismo... O sea que la madre de Perón es la gran ausente de su vida. Es una mujer ausente. Sí, Juana Sosa es una mujer ¿Y con los ausente. otros hijos? No, pasó lo mismo. Con Mario Avelino pasó lo mismo, porque también vino a vivir acá. Y ellos iban solamente las vacaciones de verano a ver a sus padres. O sea que fueron criados por 2 tías solteronas. A ellas las querrían mucho, me imagino. Eran las tías bravas de Perón. Sí. Perón las admiraba porque... Y por algo Perón fue Perón. Bueno, ellas le enseñaron a Perón las primeras letras, le enseñaron a rezar el breviario, los formaron para la primera comunión. O sea, toda la religiosidad de Perón es la mama de esa crianza. Y él la mantiene toda su vida. Por eso él adopta esa doctrina social de la Iglesia, que Perón, porque Perón lo que hizo fue interpretar el sentir popular. ¿Eso es ser populista? Sí, eso es ser populista. ¿Es algún pecado interpretar lo que el pueblo necesita? Ojalá todos fuéramos populistas. ¿Por qué? Porque nos pondríamos al servicio del pueblo y no a fagocitarnos del pueblo o a fagocitarnos de la Argentina. Que eso es lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Por eso el recuerdo de este hombre, que es un hombre, diría yo, un hombre distinto a lo que ha nacido en el país. Un hombre que ha dado muestras de ser un hombre que ha trascendido las fronteras de la muerte. Vos me decís todo esto y yo pienso en Perón, en la vida que vivió, en su Aurelia, en todo eso que él vivió sin su madre. Sí. Efectivamente, su primera esposa... Él la quiso. Fue, estimo yo, la mujer que él más amó de ¿Más sus que a 3. Eva? Sí, más que a Eva. ¿En serio me lo decís? Sí, te lo digo en serio. Nunca lo hubiera imaginado. Sí, porque el matrimonio de Perón con Aurelia fue el matrimonio de un hombre que todavía no estaba lanzado o no estaba, no se había propuesto gobernar un país. Y entonces era el hombre que vivía en la intimidad del afecto y del amor y de lo que implica la vida marital con su esposa. Y ahí había una gran simbiosis, que no había ninguna cuestión que los distrajera más que su trabajo y lo que Aurelia hacía, que era dar clases de inglés y dar clases de piano, ¿no? Era su vida esa. Y ellos eran muy unidos. ¿En qué año se casan? Ellos se casan en 1929. ¿Y él queda viudo? En 1938. Casi 10 años de 10 años de matrimonio. Más es que tuvieron de novio. Estuvieron de novios del 26 al 29. Y él, cuando ella muere, cuando Aurelia muere, algo de Perón murió para siempre. Hay quienes dicen que esa sonrisa que él tenía era algo que él mostró, pero que en realidad esa sonrisa, detrás de él estaba la tristeza y la soledad de haber perdido a su esposa. Y él agarra el auto y desaparece durante muchos días a pasar la soledad de la pérdida del ser querido. Para Perón fue algo de Perón muere ese día para siempre. Lo que vino después, que fue Evita, estamos hablando de una etapa posterior. Antes de Evita, sí. Él se va a vivir a Roma. Estuvo 2 años en Roma. Ahí está. Se va de agregado militar a Roma. Sí, señor. Y ahí tiene una novia también. Él conoce una jovencita que le presentan. Hay distintas versiones. Hay 2 amigos de Perón. Uno era Luigi María Incisa de Camerana, que había sido también un oficial alpino como Perón, cuando Perón estuvo en las tropas alpinas, en Aosta y en Chieti y en el Abruzzo. Bueno, Perón ahí tiene una gran relación con este Incisa de Camerama,
Y después hay otros que dicen que fue la secretaria de la embajada, una secretaria privada que se llamaba Klaus, era una austríaca, que le había presentado a Perón a Giuliana Dei Fiori, que era una mujer de Milán, una mujer bellísima, joven, un poco más joven que Perón, que a Perón le había hecho perder la cabeza, vamos a decir la verdad. No convengamos que también perdió la cabeza por otras. Sí, porque aparte vamos a reconocer, Perón era un hombre, sentía, tenía dolores, tenía necesidades, o sea, no estamos... Y Giuliana lo dio vuelta. Y Giuliana la milanesa, y se queda y viven prácticamente un año juntos. ¿Y qué pasó después? Perón, porque en el medio hay otras cosas. Sí, hay una tía. Sí, Perón había tenido un romance con una tía. ¿De él o de...? De él. Era una tía segunda de él, que era mayor, la tía Mecha. Había tenido... Con la tía Mecha tuvo una relación. Tuvo un romance en el año 22 muy intenso. Perón le propuso matrimonio, la familia se opuso porque antes de casarse con Aurelia. Antes de casarse con Aurelia, porque hubiera sido el matrimonio Perón-Perón. Claro. Así que hubo una gran oposición a esa relación. Después llega Aurelia, se casa con Aurelia. Aurelia, cuando muere, le pide a Perón y a su hermana que se casen. Se provoca un hechizo. ¿Y entre los dos tienen onda? ¿Algo? Sí, hubo onda. Hubo onda. ¿Se escriben? ¿Qué hacen? Se escribe, Perón le escribe a ella como única persona desde Roma que escribe, a María Tizono. Son cartas de amor, son cartas donde Perón le apoya su ragazzo y le cuenta lo que él ve todos los días en la Italia que él vivía. Son cartas que Perón confiesa, que Perón le cuenta, que Perón le dice, lo que ve, lo que observa, sus impresiones sobre el Vaticano, sobre Pío XII, sobre Mussolini. Son cartas que las publiqué en un libro que se llama Perón en Roma. Y luego Perón, obviamente cuando empieza la relación con Giuliana Dei Fiori, deja de escribirle a María. Sí, eso es notable. Hay un año que desaparece las cartas de Perón. Es notable, porque Perón, aparte de escribirle a María, le escribe a dos sobrinas Tizón, que Perón las había adoptado porque esas niñas habían perdido a su padre a los 3 años. Y Perón les escribía cartas a las sobrinas. Y son cartas muy simpáticas. Ya volvemos con Perón en Roma.